Gracias al MIDE, al Museo Interactivo de Economía, por recibirnos el día de hoy en esta hermosísima casa para platicar de algo que a todos nos importa. Me presento muy rápido, soy Paola Barquet, periodista en Milenio y Canal 6. Hoy va a ser para mí un honor acompañarlos para conocer estos detalles del informe anual de ACNUR 2023, México, Esperanza de un Nuevo Hogar. Especialmente quiero recordarles que además de este evento presencial, se va a estar grabando la sesión con efectos de publicarlo después en redes sociales para aquellos que estén interesados también en revisar esos datos. Ahora sí, sin más, déjenme darle la palabra inmediatamente a la doctora Silvia Singer, que además de ser la directora del MIDE, es hoy nuestra anfitriona. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos en esta tu bellísima casa. Gracias. Buenos días. Es para mí un enorme placer el tener esta oportunidad tan distinguida de que el MIDE sea la casa de la presentación de este informe de trabajo del año 2023 de ACNUR. El Museo Interactivo de Economía, y antes que otra cosa quiero agradecer desde luego a Giovanni Lepri. Muchas gracias, Giovanni, por permitirnos ser la sede con la enorme esperanza de poder establecer lazos más de colaboración práctica y que podamos ayudar de manera efectiva y práctica en las labores de ACNUR. El Museo Interactivo de Economía fue fundado por el Banco de México en este magnífico edificio en el año 2002. El anteproyecto se hizo en el año 2001. Fuimos el primer Museo Interactivo de Economía del mundo. Esto quiere decir que allá adentro lo que tenemos es una exposición que está realmente dirigida a jóvenes, más que a niños, en donde de una manera así, interactiva, juegan no tanto a la economía como a tomar decisiones. Nosotros hemos siempre pensado que vemos a la economía como la ciencia de la toma de decisiones y que en un país democrático requiere de ciudadanos que sepan valorar y tomar buenas decisiones. ¿Y cómo se toman las buenas decisiones? Con información. ¿Y para qué sirve el museo? Precisamente para abrir esa plataforma para aprender a tomar decisiones y aprender a buscar información. En ese sentido verán ustedes que para nosotros es muy importante participar en trabajos como los que hace ACNUR. También nos dedicamos de manera especial a la educación financiera, porque no todo en economía es finanzas. Entonces, cuando las decisiones tienen que ver con el uso y la organización del dinero, ahí entramos nosotros con programas de educación financiera. El acoger a personas desplazadas forzosamente tiene un componente muy importante para su integración, el poder aprender a manejar sus ingresos, el poder aprender a organizarse, a ordenarse mejor. Y en ese sentido, pues el MIDE está feliz de poder llegar a participar con ustedes. Además de nuestras salas dedicadas a economía, educación económica y educación financiera, el MIDE le dedica más o menos un 30% de su espacio al tema de la sustentabilidad, porque también estamos convencidos de que la sustentabilidad sin su base económica y financiera no va a jalar nunca. Estamos en este momento renovando nuestro museo y esta sala va a tener un enfoque más hacia lo que algunos llamamos la crisis planetaria. Entonces, no se trata solamente de la crisis climática, sino de verlo como un todo, en donde el medio ambiente y las personas somos uno solo, y la crisis nos toca a todos. Por lo tanto, el tema del desplazamiento forzado, de la bienvenida en México a estas personas que llegan a nuestro país y que merecen una oportunidad, pero una oportunidad bien, pues estará presente en la sala y estamos muy contentos de poder empezar esta colaboración. Ya verán después de lo que les he dicho si estaré feliz o no de que el informe se lleve a cabo acá y de poder estrechar nuestros lazos. Enhorabuena, los mejores deseos para el día de hoy, pero los mejores deseos para que este sea un 2024 de mucha actividad exitosa. Muchas gracias por estar aquí. Bien, bueno, gracias a Silvia Singer y ahora, por supuesto, tenemos que darle la palabra también a Giovanni Lepri, representante de ACNUR. Por favor, adelante. Primero que todo, pues un agradecimiento a Silvia por permitirnos de tener este encuentro aquí en este maravilloso
museo. Creo que era difícil encontrar un lugar mejor. Pues a Paola y a Luciana por el apoyo en la moderación. Pero realmente quiero dar un agradecimiento muy sentido a todos los participantes, porque creo que este no es en realidad el informe del ACNUR, sino es el informe de un esfuerzo colectivo que hizo posible que México fuera un nuevo hogar por muchas personas el año pasado. Entonces aquí tenemos representantes del cuerpo diplomático, tenemos representantes claramente del gobierno de México, del sector privado, de varias instituciones, organizaciones, de la academia, de los medios. Pero creo que aún más importante tenemos presencia de los protagonistas del trabajo que hacemos, que son las personas refugiadas, y agradezco mucho a Ana y Nikki que aceptaron de participar en estos paneles. Voy a ser muy breve porque quiero dejar espacio, es una agenda bastante completa. Quisimos este año tener una dinámica un poco distinta y entrar más en la temática de los que hemos venido trabajando el año pasado. Pero sí quería decirle que creo que ya es un hecho que México no solamente es un país de tránsito, no solamente es un país de origen de personas que buscan tal vez protección en otro lugar, pero también se ha vuelto un país de destino. Y creo que hoy lo vemos con lo que hemos podido avanzar, pero sobre todo con muchas personas que han podido reconstruir su vida aquí en México. No solamente personas refugiadas, que claramente es lo que nos ocupa más, pero también personas que están en movilidad humana, que tienen otras razones tal vez para llegar a México y están buscando la posibilidad de quedarse y de restablecer su vida. Entonces creo que realmente lo que nos destaca un poco de lo que esperamos poderlo profundizar en esta mañana es que muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Que si seguimos así, trabajando juntos, intentando de superar los problemas, tal vez vamos a hacer que la balanza entre desafíos y oportunidades siempre más vaya hacia las oportunidades. Agradezco mucho la participación de los colegas de Naciones Unidas, de las organizaciones de la sociedad civil, de la iglesia, con la cual cada día estamos trabajando de la mano para intentar avanzar en estos temas que alguien decía nos preocupan, pero no, en realidad son temas que nos ocupan y que esperamos poder seguir avanzando. Entonces, no siendo más, muchas gracias por estar aquí, pero muchas gracias no por estar aquí hoy, pero por estar todos los días trabajando de manera mancomunada en la dirección de que haya más personas que encuentren un nuevo hogar aquí en México. Muchísimas gracias y Paola, te devuelvo la palabra. Bueno, importante platicarles que hoy la forma en la que vamos a dividir la información, vaya redundancia de este informe anual 2023, es en dos paneles principalmente. El primero de ellos es sobre la protección y el segundo de ellos es sobre la integración. Pero antes de que entremos de lleno a estos dos paneles, quiero que todos estemos en sintonía y aunque sé que varios de ustedes ya dominan el contexto, sí quiero tenerlo muy, muy presente a través de algunos datos que son importantísimos para la ACNUR y obviamente para el contexto en el que se está trabajando en nuestro país. Primero recordar que ACNUR llega a México desde 1982 aproximadamente, pero por supuesto que no desde entonces estos esfuerzos han sido igual de necesarios por la cantidad de refugiados que llegan a este país. Fue ya hacia 2014, 2015 cuando esto tuvo que ser muchísimo más notorio y con un esfuerzo de colaboración mucho más importante. Pero actualmente, ¿cuál es la situación? Es una realidad compleja de movilidad humana mixta. ¿Qué quiere decir movilidad humana mixta? Son grupos de personas que si bien comparten, pues vamos a decirlo así, comparten rutas, comparten transporte, no siempre comparten el motivo por el cual se están desplazando. Y ahí es en donde nos trae a todos aquí la violencia, porque en gran número de veces esto ocurre, este desplazamiento forzado ocurre para muchos por la violencia y esto los convierte entonces en refugiados, en personas que solicitan asilo. ¿Y dónde está México ahí parado? El año pasado, 2023, fue una vez más un récord de solicitudes de asilo para México, con 140,000 solicitudes de asilo. Eso nos convierte en uno de los 5 países con más requerimientos de refugio.
de asilo. Y por supuesto esto implica todo un reto, pero no solamente el reto de la cantidad de personas que estamos recibiendo, sino de dónde vienen esas personas, que son por lo menos unos 100 países. De esos 100 países particularmente creo nos podemos centrar, o de los que más llegan aquí, serían Haití, Honduras, Cuba y Guatemala. Por supuesto, si estamos en México, nos tenemos que preguntar también por dónde llegan esta cantidad de personas, porque ahí es en donde se ejerce la mayor cantidad de presión. Y esa presión o esfuerzo está puesta principalmente en Chiapas. Por ahí es por donde llegan más de la mitad de las personas que se están desplazando, que se están moviendo. Y si acercamos la lupa otro poquito más, es específicamente en Tapachula, una ciudad que se ha esforzado mucho por hacer, sí, ayuda, apoyo, refugio para esta cantidad de personas, y que por supuesto por ello hay que agradecerle a Tapachula todo lo que está haciendo. Sin embargo, vuelve la pregunta: ¿por qué la gente se está desplazando de manera forzosa? Y aquí hay un monitoreo de protección que realiza el ACNUR. Y es muy puntual. Este monitoreo lo que dice es que más del 50% de las personas que se están desplazando lo hacen por violencia. Y cuando más nos podemos preocupar es en el pensar que la solución no es regresarlos a su país de origen, porque 2/3 partes han asegurado que si los regresan a su país de origen, lo que está en riesgo es su libertad, su seguridad e incluso su vida, que por supuesto esto último es lo que más nos preocupa. Pero a pesar de este pasado, vamos a decirlo así, tan retador, llegan a nuestro país con las manos llenas de esfuerzo, de ganas, y por supuesto que esto implica también para nuestro país un ganar-ganar, porque además de que vamos a platicar el día de hoy de los retos, también vamos a platicar de las oportunidades. ¿Y por qué les digo que el ganar-ganar? Porque a mí me impresionó datos de cuando estuvimos muy cerca con la ACNUR platicando de estos temas, y me decían, si bien México es cierto, es una esperanza de un nuevo hogar porque les da inmediatamente la posibilidad, un permiso legal para trabajar en cuanto ellos piden la solicitud de asilo, también es cierto que ellos llegan aquí con un esfuerzo tremendo, siendo un motor, aunque muchos no lo crean, de la economía, que además pagan una cantidad de impuestos importantísima, y es también por ello que debemos reconocer la oportunidad que todos ellos representan. Ahora, específicamente, ¿dónde se ven un poco más los retos, además de Chiapas, que ya lo mencionábamos? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en donde se nota principalmente el reto, es en los asilos. Los asilos que están, o los albergues que están ya en su máxima capacidad. Entonces, a pesar de que para muchas personas el tema de la migración no está muy cerca de la capital, de hecho, ya también es un reto para nosotros. Y por último, además, en el norte del país también hay un reto. Aquí quizás está un poco más relacionado a los cambios de políticas en los Estados Unidos, y lo que hace es ejercer presión hacia el norte del país, en donde la espera se está volviendo cada vez más precaria, más larga para las personas que están allí, más precaria, y por lo tanto es un verdadero riesgo para las personas que se están desplazando y que finalmente se quedan atoradas durante mucho tiempo en el norte de nuestro país, como lo digo, pues también por estos cambios de política en nuestro país vecino del norte. Y ahora sí, por último y no menos importante, también dentro del país tenemos nuestros propios riesgos de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se da el fenómeno a nivel internacional, sino que dentro de nuestro país la propia inseguridad y la violencia que vemos todos los días está generando también desplazamientos forzados entre estados. Por lo menos esto ocurre en unos 7 estados de nuestro país. Así que, aunque el día de hoy no es exactamente nuestro foco, también es otro de los retos por los cuales está teniendo que pasar ACNUR junto con todas las otras asociaciones, entes, organizaciones, instituciones que los están apoyando, pero es otro de los panoramas que tenemos que tener en mente. Así que bueno, ya estando todos en sintonía, entendiendo cuál es el punto actual para México y por supuesto de retos para la ACNUR y otros tantos, vamos a dar pie ya a este primer panel, que yo estoy muriendo de ganas ya por tenerlo, y de arranque vamos a darle la bienvenida a Andrés Ramírez, el coordinador general de la Comar. Por favor, bienvenido. Por supuesto, también vamos a darle la bienvenida a la presidenta de Sin Fronteras. Bienvenido.
A la presidenta, en cualquiera de estos tres, está perfecto. De Sin Fronteras, Sandra Álvarez. Adelante, adelante. Bienvenida. El escenario es tuyo. Y por supuesto a Ana Lorena Valle, que es la presidenta de la Asociación de Nicaragüenses en México. Un aplauso fuerte, por favor. Bienvenidos. Bien, vamos a dar ahora sí inicio al panel. Y Andrés, vamos a comenzar contigo, si me permites, para platicar de todo el esfuerzo que se ha estado haciendo en este último año, particularmente entre Comar y ACNUR, y todo lo que se ha logrado, porque entiendo que por un lado está el logro de la digitalización al 100%, que esto es muy importante, pero además se han agilizado los procesos para poder pues generar más casos y atender más casos. Pero también está el lado de los retos y ahí quizás podemos mencionar el presupuesto y tal vez el asilo. Entonces, primero déjame comenzar por esta parte positiva. ¿Cómo han trabajado de la mano de ACNUR y cuántas cosas han logrado? Buenos días, tengan todos ustedes, todas y todos ustedes. Realmente importante estar en este evento que todos los años se hace el informe del ACNUR, que es ocasión como para poder intercambiar ideas, puntos de vista y poder expresar sobre todo elementos importantísimos sobre los logros, como bien preguntas, y que definitivamente aquí no hay ningún actor aislado, todo se tiene que hacer en conjunto. El trabajo que se hace aquí con el tema de los refugiados es, como ya lo decían ustedes al principio, de una multiplicidad de actores. Veo caras de todos los actores acá y eso es muy importante, tanto el sector académico, el sector privado, el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, la sociedad civil y sobre todo los protagonistas que son los refugiados, las refugiadas, las personas que están en este país en busca de protección internacional. Esta pregunta al respecto de la necesidad de agilizar. Eso es interesante, ese ruido. Eso era como para hacernos ver a nosotros la cantidad de gente que ha llegado. Entonces es así impresionante la cantidad y ese sonido nos lo augura. Y la verdad es que ha sido tan grande el cambio en México en respecto a las personas que buscan protección internacional, que esto obliga y exige que necesariamente tengamos que tomar una serie de medidas para poder agilizar los procedimientos a través tecnológico, como bien decías, de la digitalización, pero sobre todo a través de la capacitación del personal. Yo creo que un personal ampliamente capacitado en todos los terrenos de la protección, de la integración, del registro, en la área jurídica, es otra vez se fue la onda aquí, ¿ya? Es la única manera en la que nosotros estamos en condiciones de poder avanzar y enfrentar este reto. Imagínense ustedes que en el año 2013 llegaron al año 1,296 solicitantes de la condición de refugiado. Y en años anteriores no llegamos ni siquiera a 1,000. Y que para el año 2019, que fue cuando la Comar en esta gestión inició la administración, tuvimos ya 70,400 solicitantes de la condición de refugiado. O sea, año con año fue exponencialmente subiendo y esto necesariamente exigía que la Comar tuviera que tener una enorme capacitación de todo el personal y esto se logró gracias a un trabajo de colaboración muy estrecha con el ACNUR. De inmediato se firmó en el año 2019 un acuerdo marco que nos posibilitaba entonces sobre esa base avanzar en un convenio específico, sobre la base del cual se diseñaron planes de trabajo conjuntos entre la Comar y el ACNUR, en donde el tema de la capacitación era un tema central y en donde también se hablaba al respecto de todos los elementos a través de los cuales el ACNUR podría colaborar y apoyar a la Comar, con asesoría técnica, sobre todo para poder agilizar los procedimientos de los que tú hablas, pero sobre todo no dejando de lado la calidad de los procedimientos, es algo que nosotros siempre hacemos énfasis particular, porque podemos avanzar mucho en la eficiencia, es decir, en menos tiempo el poder tener una resolución, pero de nada sirve si esta resolución no es de buena calidad, porque lo que entra por una puerta va a salir por otra puerta, porque entonces vas a tener recursos de revisión, recursos de amparo, recursos de juicios de nulidad que van a estar en contra de una resolución inadecuada, mal hecha. De tal manera entonces que tenemos que hacer un gran esfuerzo de maximizar la eficiencia, pero al mismo tiempo la calidad de los procedimientos. Esto nos ha permitido entonces ir ganando credibilidad. En el momento en que nosotros, en aras de la velocidad,
vamos a reconocer a personas delincuentes o terroristas, entonces lógicamente la credibilidad se te va abajo. O aún peor, si en aras de la velocidad y de la rapidez vamos a rechazar a personas genuinamente refugiadas que vienen realmente con necesidad de protección internacional y nosotros la rechazamos y les damos una resolución negativa, lógicamente esto es terrible porque podemos condenar a personas a que sean deportadas a su país de origen, donde su vida podría correr riesgo. Entonces la calidad es clave, es esencial. Esto es el elemento fundamental que hemos nosotros avanzado. Desde luego hay un enorme reto, por tu pregunta también, en términos del presupuesto. Ha sido un apoyo enorme el del ACNUR en materia presupuestal. Mucha de nuestra capacidad operativa, hay que reconocerlo, yo siempre lo he dicho en todos los foros, ha sido gracias al ACNUR en muchos niveles, no solamente a nivel de materiales, de equipo, de ayudarnos con oficinas, sino que también a nivel de personal, de recursos financieros para poder contratar el personal que nos permita cuando menos sortear las dificultades de la mejor manera. Entonces nosotros hemos hecho mucho lobby al respecto del presupuesto, hemos logrado, por ejemplo, esto digamos es el principal logro desde el punto de vista del gobierno, que a mí se me nombrara por parte del secretario de Gobernación, en esa época era Adán Augusto López Hernández, el ser encargado también de la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur, y esto se viene a agregar a la capacidad operativa de la Comar, porque todos estos elementos de la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur se suman a la capacidad operativa de la Comar. Hemos logrado avanzar en la apertura de oficinas, éramos 4 oficinas cuando nosotros llegamos, ahora ya tenemos 13 oficinas, 8 de representación, 1 central, tenemos 2 regionales y 2 de enlace. Y esto nos permite el poder dar mejor respuesta, más efectiva en todos los lugares donde se concentra la inmensa mayoría de los solicitantes de la condición de refugiado en nuestro país. ¿Hay algún reto todavía en términos presupuestales que se pueda mejorar para este próximo año en algunos puntos? Definitivamente sí. Yo he estado diciéndolo, me he reunido con equipo de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, que nos han venido a ver, y yo he hablado claramente al respecto de que es muy importante pensar que a final de cuentas estamos muy agradecidos con el ACNUR, pero este es un tema que corresponde al Estado mexicano en buena medida y que por tanto tendría que fortalecerse el presupuesto para que la capacidad operativa de la Comar sea una capacidad que dé posibilidades de responder todavía de mejor manera ante el embate de una cantidad de gente que está llegando y que seguirá llegando, porque aquí hay que tener claridad que esto, cuando menos en el mediano plazo, no se avisora que vaya a haber un cambio sustantivo. Gracias. Como bien lo decía Andrés, uno de los puntos más importantes es, por supuesto, la parte humana y la calidad de estos procesos que se han estado llevando a cabo. Ana Valle, presidenta de esta Asociación de Nicaragüenses en México, creo que es muy importante por eso platicar también contigo, porque además de que encabezas esta asociación tan importante para los nicaragüenses en nuestro país, tú misma eres una refugiada. Es decir, esto está hecho por y para refugiados, que es algo tan importante como las tareas de la organización misma. Y por eso queremos preguntarte un poco sobre qué es lo que te está motivando actualmente a llevar a cabo esta enorme tarea y, por supuesto, los propios objetivos de esta misma asociación. Bueno, bienvenida. Gracias. Buenos días a todos y todos. Pues soy Ana Valle, la presidenta de la Asociación de Nicaragüenses en México. Es una asociación que está conformada por mujeres desplazadas o impactadas directamente por el desplazamiento forzado. Y pues nosotros tuvimos la creencia que una vez que ya estábamos estables, era importante coadyuvar a los diferentes actores en esta problemática y buscar cómo contribuir a esta inserción social, cultural y económica de las personas. Y la verdad es que el último año para nosotros ha sido un año muy importante en temas de participación significativa, y esto ha sido a través de la mano del ACNUR, particularmente de esta área de protección complementaria, que digamos nuestra asociación surge y se formaliza legalmente, que es un requisito muy importante aquí en México, gracias a una convocatoria que le impulsa el mismo ACNUR y donde estuvo participando también la Comar, algunos organismos de sociedad civil como Casa de Refugiados que se encuentra aquí presente, y a partir de eso empezamos a trabajar con otras organizaciones también para buscar cómo ayudar, porque también aunque empezó pensando solamente en la población nicaragüense, vimos que hubo un incremento. O sea, así como lo dice el señor Andrés Ramírez,
Los nicaragüenses pedían refugio hasta 2017, unas 70 personas al año. En 2018 ya habían más de 1.000 personas y luego vemos 10.000 y esas cifras que incluso no coinciden con la cantidad de encuentros que se ven en Estados Unidos, que a veces son 300.000 nicaragüenses, encuentros de nicaragüenses en Estados Unidos. Y luego toda esta resiliencia que hemos visto nos llevó también a pensar que podíamos contribuir con otras nacionalidades y por ejemplo aquí está mi colega Lisbeth Guerrero de Apoyo a Migrantes Venezolanos y también con el mismo ACNUR fomentamos esta creación de un mecanismo de diálogo con el ACNUR para buscar soluciones en conjunto integrales. Compartíamos una misma problemática como el desplazamiento. Y entonces en ese sentido realmente se han logrado ver que también podemos contribuir, o sea, existen estereotipos como el desplazado, baja escolaridad, como de bajo ingreso, pero habemos abogados, habemos doctores con estudios de posgrado, hay médicos, hay ingenieros, y a veces por obstáculos administrativos burocráticos no se puede ejercer cierta profesión acá. Entonces vimos de que tengo colegas que son cineastas, colegas que son abogados, que son neurocirujanos, y la verdad es que empezamos a ver que podíamos contribuir, que en realidad no son las capacidades técnicas las que nos hacen falta. Nosotros consideramos que son temas de financiamiento, recursos. Uno no puede ayudar si uno no está bien. Y nosotros tuvimos la dicha que este país nos abrió las puertas y las que estamos trabajando ya aquí, pues obviamente ya tenemos una estabilidad y ya podemos contribuir y coadyuvar a buscar soluciones integrales. ¿Por qué es tan importante que entendamos la diferencia entre refugiados y migrantes? Y si nos puedes platicar ya la diferencia puntual. En realidad, nosotros nos vimos obligados a estar en este país, porque son por otras personas, existen agentes persecutores que son los que nos obligan a tomar esta decisión de buscar otro país. Entonces, en ese sentido no es lo mismo un migrante económico para mejorar su calidad de vida que cuando es tu vida, la de tu familia o tu integridad la que está en riesgo. Entonces, es muy importante seguir impulsando esta diferenciación porque es una población totalmente ajena y además hablamos mucho de temas económicos, pero también hay un aspecto psicológico. O sea, es tener que dejar todo. Uno no viene aquí sin nada, tenía una vida construida, un estatus social, uno estudia y luego tiene que empezar y también cambiar esa forma de pensar de un día para otro, o sea, es difícil adaptarte porque otra cultura, aunque hablamos español, hemos tenido muchas situaciones donde no comprendemos ciertas palabras, pero sí es importante seguir impulsando porque es una necesidad de protección internacional. Bien. Ahora, déjame seguir con Sandra Álvarez, presidenta de Sin Fronteras. ACNUR tiene muchos socios y socios importantes, pero particularmente ustedes tienen una tarea de la que justamente hablaba Ana, en donde se requieren en muchas ocasiones especialistas o una guía importante en orientación legal, cosa que ustedes hacen y específicamente el año pasado también estuvieron muy centrados en esto. ¿Cómo trabajan de la mano de ACNUR para llevar a cabo la orientación legal para las personas refugiadas? Muchísimas gracias, primero por la invitación a ACNUR, felicitarles a todo el equipo de trabajo por este gran logro. Sin lugar a dudas, como bien lo mencionaba Andrés y también lo mencionaba Giovanni, este esfuerzo no se logra únicamente con la participación de una sociedad civil, sino de una sociedad civil organizada. Para ello es muy importante la presencia de nuestras y nuestros colegas de las organizaciones de la sociedad civil y de los albergues aquí presentes, porque son quienes día a día estamos a pie de batalla tratando de buscar una solución, como tú bien mencionabas, a estos grandes retos y desafíos que se presentaron en 2023, pero que también se están reforzando y acentuando mucho más en 2024 ante estos temas electorales, ante estos temas de la frontera México-Estados Unidos. Y sin lugar a dudas, Sin Fronteras no hubiese podido realizar todas estas gestiones sin el apoyo, compañía de ACNUR, pero también de ustedes como organizaciones de la sociedad civil y como albergues. Desde hace 28 años, Sin Fronteras brinda esta atención no únicamente legal, sino también a manera integral. Es por ello que a través de 2023, ante esta crisis de acogida que veíamos en Ciudad de México, se logró una fusión y un trabajo colaborativo liderado por ACNUR para posicionar a personas paralegales y brindar atención a más de 1.500 personas en Ciudad de México, en albergues temporales, como en la Plaza Llorano Bruno, también en las afueras de la Comar,
Asimismo, también en algunos albergues específicos como Casa Tochán, Casa Fuentes, lo que nos permitió identificar dos cosas importantes. Uno, la existencia de violaciones claras al debido proceso y al acceso a la justicia, pero a través de la existencia de intérpretes o traductores que a través de la ACNUR pudimos tener de forma directa y colaborar en conjunto todas las organizaciones para brindar atención, orientación y en algunos casos de representación mediante la canalización de todas y de las sociedades legales aquí en México y que están aquí presentes y que sin lugar a duda permitieron brindar una atención no solamente de momento, sino una atención de calidad, una atención que brindara los elementos y componentes del acceso a un idioma, pero también la bondad de estos modelos de atención integral, de fortalecer desde un aspecto legal, pero también desde un aspecto psicosocial, las necesidades propias de la población solicitante de asilo, refugiada, beneficiarias de protección complementaria, casos de personas con apatridia y también de las personas desplazadas internas. Desde Sin Fronteras para nosotros fue un año muy retador, continuamos con esos retos y eso hay que dejarlo muy acentuado, los retos continúan. Sin embargo, de forma colaborativa podemos buscar mejores soluciones como esta, que favoreció a más de 1,500 personas, incluyendo la situación que ocurría en las estaciones de autobuses, donde ustedes pudieron observar a grandes grupos de familia y que continúan ahí, de familias buscando acudir hacia el vecino país del norte. El problema y los retos en materia de protección, y como los bien mencionabas hace unos inicios, Paola, nos dejan una labor muy importante, sí como sociedad civil, pero no dejar a un lado la responsabilidad que tiene el Estado mexicano en este 2024 y en años subsecuentes para dar solución a estas problemáticas, que si bien lo podemos hacer con todo el corazón del mundo y con toda la iniciativa, se necesita voluntad política. Claro. Y para eso seguimos trabajando. Sandra, y nada más hacer ahí hincapié en los albergues, en los asilos, porque hablábamos de la presión que han estado teniendo en este último tiempo, también lo platicábamos con Andrés, y esto se está llevando ya al punto máximo de su capacidad, y ahí ustedes cobran también otro rol importante, porque de los 400 albergues que hay en nuestro país, por lo menos ACNUR está actuando, por lo menos entiendo, en unos 100. De esos, ¿ustedes cómo lograron actuar el año pasado para ayudar? Y especialmente queremos saber cuáles son las urgencias más apremiantes de los refugiados en estos asilos. Particularmente, por ejemplo, en los del norte del país, que decíamos más temprano están en un momento crítico. El principal reto es el acceso a la información. Se necesita información adecuada, información precisa, para que las personas puedan contar con esas herramientas y poder de forma homogeneizada que todas las personas que contribuimos o los actores que formamos parte de este hito tengamos las herramientas suficientes para poder brindarles esas herramientas y esas medidas de defensa. Sobre todo lejos del presupuesto, las personas requieren información. Claro. Las personas quieren claridad y las personas también requieren respeto y defensa a sus derechos humanos. Bien. Y a través de la información otorgada por todas mis colegas y también por Sin Fronteras, es eso, brindar las herramientas legales, el conocimiento de las necesidades y retos y desafíos. Sobre todo, obviamente, las necesidades mínimas básicas de tener un lugar donde quedarse, de comer o cubrir las necesidades básicas indispensables, pero estas reforzadas de tal manera, con un compromiso y una información clara y fehaciente, podemos lograr a contribuir un poco mucho, o un mucho en estas necesidades propias de las personas. Muchísimas gracias, Sandra. Ahora, Andrés, volver contigo porque hay un tema que no podemos dejar de lado a pesar de que pareciera no está tan presente, pero está generando cada vez más presión y es el cambio climático, el desplazamiento forzado, pero ahora también contemplado por los desastres naturales ocurridos en nuestro país, ocurridos en la región. ¿Cómo es que esto está impactando también las solicitudes de asilo? Bueno, mira, este es un elemento tan importante que justamente este año se van a conmemorar los 40 años de la Declaración de Cartagena. El ACNUR se ha dado a la tarea de que cada 10 años, con respecto a la Declaración de Cartagena, se organiza un evento que no ha quedado simplemente como una declaración. En el año 1994 fue el primero en Costa Rica y ahí fue una declaración. Y a partir de ahí el ACNUR se dio cuenta que no servía simplemente una mera declaración y a partir del año 2004 en México, en Ciudad de México, se hizo Cartagena más 20, que ya implicó no solamente una declaración, sino un plan de acción para que los diversos estados integrantes de esta región de América Latina y el Caribe tomaran el asunto en sus manos desde una perspectiva regional
y vieran de qué forma los aspectos prioritarios estratégicos tendrían que ser atacados de la mejor manera y de la manera más coordinada posible. Ya en Brasil, en el año 2014, se hizo Cartagena más 30, con también, hola. ¿No? Si quieres acá. Se hizo, a ver, hola, ¿sí? Ahí sí. Cartagena más 30, también con un plan de acción. Y ahora es en Santiago de Chile, ¿sí? Un poquito más cerca. Más cerca, ahí. Es en Santiago de Chile que vamos a tener Cartagena más 40. Y México fue propuesto por el propio gobierno de Chile para desarrollar la primera reunión de consulta encaminada hacia Cartagena 40, que va a ser en Santiago de Chile. Entonces, la segunda reunión, porque esta primera ya fue en México en estos días pasados, el día 4 y 5 de abril, y la segunda reunión va a tener lugar, entiendo, en Brasil, es en Brasil, ¿no? Y después en Bogotá. Van a ser 3 grandes reuniones encaminadas hacia Cartagena 40. Y una de las reuniones, entiendo que es la segunda, será la de Brasil, o la tercera en Bogotá, en donde se va a hablar justamente como un elemento central del tema del cambio climático. Es claro que los diversos instrumentos internacionales de la protección no incluyen dentro de la definición el tema del cambio climático o los desastres naturales. Eso no está planteado ni en la Convención de Refugiados ni su protocolo, ni tampoco en la Declaración de Cartagena. Sin embargo, se han hecho esfuerzos por parte de la comunidad internacional y sobre todo todos los actores especializados en el tema de refugiados, particularmente bajo el liderazgo del ACNUR, en el sentido de que se tiene que tomar en cuenta que cada vez más el cambio climático y su impacto en términos de mayor virulencia de los diversos desastres naturales, la mayor intensidad y cómo esto afecta de forma directa a desplazamientos forzados, pues tiene que tomarse en cuenta de alguna manera. El ACNUR ha emitido algunas directrices, hemos tenido ya reuniones importantes a nivel regional para atacar el tema de ver de qué forma nosotros podemos tomar en consideración los elementos propios del cambio climático y sus efectos adversos y el impacto letal, muchas veces desastroso, enorme, que se da a nivel de desplazamientos forzados, pero de forma que le encontremos la cuadratura al círculo. O sea, no está en la definición, no está en Cartagena, pero ver cómo este impacto a nivel del desastre natural sí puede llevar a otros elementos detonantes de desplazamiento forzado que sí están en los distintos instrumentos de la protección internacional. Y esa es la forma en la que nosotros aquí en México lo estamos haciendo. Hola. Lo estamos haciendo de manera creciente. Sí puedo decirte que hoy por hoy, afortunadamente, no tenemos demasiados casos nosotros en México, pero siempre lo tenemos en el radar porque es un elemento que está omnipresente y que desde luego puede emerger en cualquier momento y tenemos que tener las herramientas suficientes para poderlo enfrentar. Nada más para puntualizar, cuando se refiere a que no es como tal el cambio climático el que está dentro de Cartagena, lo que sí está involucrado es que se violen sistemáticamente los derechos de las personas, y es esto lo que en muchas ocasiones los desastres naturales ocasionan, ¿no? Que por ejemplo no haya suficiente agua, que no haya una estabilidad para poder vivir dignamente. ¿Es por ahí por donde va el tema? Es por ahí, y la verdad es que no es solamente un caso en el tema del desastre natural. Yo creo que aquí lo que tenemos que tener es una visión pro homine, pro ser humano, y tener una visión más integral, más analítica y más profunda, porque también ocurre con la parte económica. Muchas veces nosotros en las entrevistas de elegibilidad podemos ver que la persona te dice que la razón por la que tuvo que salir de su país es una razón económica, y aparentemente bajo esas circunstancias lo tendríamos que rechazar y por tanto la resolución tendría que ser negativa. Y si nos quedamos como un burócrata simplemente diciendo, bueno, pues es negativo porque lo que me respondió fue que fue un tema económico, y ahí se queda. Pasa igual con el tema del cambio climático. Pero si tú le rascas un poquito y profundizas en el análisis, resulta que en muchas ocasiones ese tema económico, entre comillas, estaba ligado, por ejemplo, a las extorsiones, que esto ya implica también amenazas a la vida de la persona y que en muchas ocasiones está en riesgo la vida de la persona y que pierde su negocio, que se pierde también la posibilidad de tener un ingreso económico, y lo que aparentemente era económico en realidad era un poquito más allá. Y entonces con una visión un tanto más abierta, más profunda, podemos nosotros en la resolución llegar a darle a la persona
A veces sí la resolución positiva o el beneficio de la protección complementaria. Lo mismo ocurre con el cambio climático. Si le rascamos un poquito y vemos que no es simplemente el desastre natural per se, sino que la persona además se vio afectada porque tuvo que desplazarse al mismo lugar, en su mismo país, pero ahí ya es víctima o blanco de asedio y de ataque y de chantaje y de amenaza y hostigamiento por parte de grupos criminales, y ahí ya no es un tema meramente del cambio climático, sino que se relaciona con otros elementos que son detonantes y que sí están establecidos en los instrumentos de protección internacional. Y esta visión más amplia, holística, más integral, más profunda, es la que tiene que tener un buen oficial de elegibilidad, porque tú le estás realmente ahí salvando la vida a muchas personas que fueron afectados por el cambio climático, pero coaligado a ello también con aspectos que tienen que ver directamente con detonantes propios de lo que está establecido en los instrumentos internacionales. Felicidades. Ahora, quiero regresar nada más contigo, Ana, para preguntarte precisamente alrededor de todo esto que se acaba de platicar, tanto por parte de Sandra como de Andrés, si todos estos instrumentos legales, posibilidades, derechos, están en la conciencia de una persona refugiada, es decir, cuando migran de manera forzosa o se desplazan de manera forzosa, por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses a México, ¿tienen consciente todos estos derechos? En realidad, ahí también está una diferencia entre la migración económica y el desplazamiento forzado, porque en realidad cuando se sale vas pensando en salvar tu vida y realmente se desconocen procesos. O sea, hay gente que ni siquiera sabe que existe el ACNUR, mucho menos conoce que existe una Comar. O sea, en el caso nicaragüense se conoce más el asilo de Estados Unidos. Eso también fue un objetivo que nos ha hecho a todas las organizaciones lideradas por personas refugiadas participar, y eso nos lleva también a que a nosotros nos tocó en un menor tiempo posible aprender todo esto de la legislación y trabajar de lleno en campo, o sea, agarrar toda esta información trabajando directamente con la gente y sumando nuestra perspectiva. Nosotros creemos que, por ejemplo, estamos aquí por decisiones de otro, pero también las decisiones en incidencia política pública también están en manos de decisiones de otras personas que a veces ni siquiera han tenido la experiencia ni siquiera de la migración, y por eso pensamos que es importante que nos vean como aliados, o sea, más bien trabajar todos de la mano, incluyendo la iglesia, que gran parte mencionaban los albergues, esa carga la llevan los albergues de la iglesia, y también agradecer los que son, digamos, organismos de sociedad civil. Yo mencionaba que el año pasado fue muy importante en temas de participación significativa, y es un trabajo que lo ha hecho el ACNUR y se lo agradecemos, porque incluso el hecho que yo esté aquí sentada también es un tema de participación significativa. Incluso es esperanzador ver que hay tanta gente ahorita en este espacio que se esté hablando de este tema. Y también mencionaste un punto, también la sociedad mexicana lo vive, y lo vive en un desplazamiento interno que no existen instrumentos adicionales porque son ciudadanos mexicanos y a la misma Constitución les contempla estos derechos, y creo que podemos trabajar unidos porque vivimos en el mismo país, es el mismo territorio y compartimos la misma problemática. También mencionar que, digamos, hablamos de información y a veces vemos que se nos sigue revictimizando, o sea, siempre esta historia es triste cuando en realidad vemos personas que ya estamos integradas en esta sociedad y ya podemos hacer cosas. Yo quisiera traer, por ejemplo, la participación en el Foro Global. Tuve la oportunidad de compartir con otra estudiante joven talleres de movilización comunitaria para nuevas organizaciones lideradas por personas refugiadas. La misma consolidación del mecanismo de diálogo con ACNUR, que apenas lo formalizamos en diciembre del año pasado, y que en realidad muchas personas lo miraban como algo mínimo, como que nos llegamos a sentar a platicar con el señor Giovanni Lepri o dialogar. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionaron Cartagena más 40, fue interesante cómo impulsamos la articulación de organizaciones lideradas por personas refugiadas de Latinoamérica y el Caribe, y tuvimos la articulación de más de 50 organizaciones y más de 120 líderes y lideresas desplazados en América Latina. Logramos hacer un proceso de votación, una metodología propia que fue abierta, aunque anónima, pero en vivo, que todo el mundo estaba viendo cómo votaba, y tuvimos ese espacio de 5 vocerías. Por primera vez, 5 organizaciones lideradas por personas refugiadas estuvieron en esa mesa dando su opinión, y eso gracias al impulso y al apoyo de ACNUR México, que sale la iniciativa desde acá, pero sin dejar de agradecer también al Buró de las Américas y también a la sede de Ginebra, que desde que les planteamos esta iniciativa, la verdad estuvieron del lado nuestro.
Y bueno, también gracias al mismo ACNUR, también las dos organizaciones ya legalmente constituidas formamos parte del mecanismo de diálogo entre organizaciones y el MIRPS, que incluso son 3 organizaciones lideradas por personas refugiadas que estamos liderando los grupos de trabajo de este mecanismo. Entonces eso también es un logro. Traía varias cosas, las reuniones que hemos hecho con el gobierno de Estados Unidos y que hemos podido contribuir a toda esta experiencia y que hemos visto cómo han tomado nuestras sugerencias y han implementado preguntas y respuestas en la aplicación de CBP One. Entonces realmente lo que nosotros buscamos con esto también es que tanto sociedad civil como gobierno vea como aliados, o sea, trabajar como juntos, y esperamos contribuir con el mecanismo también cuatripartito que tiene la Comar, o sea, todavía en puerta, que estamos abiertas todas como para poder contribuir y que trabajemos de la mano, porque lo que se ve, la expectativa, y más después de mi participación en el Foro Global, es que la problemática de América Latina está invisibilizada. Y tenemos que trabajar todos juntos y que nos vean también que nosotros podemos tener más información de primera mano de las causas estructurales en nuestros países de origen para también coadyuvar al gobierno, a la Comar, porque sabemos que hay un tema de financiamiento. A pesar que se ha quintuplicado, sextuplicado, vemos que mientras el Instituto Nacional de Migración tiene más financiamiento, la Comar tiene menos. Y sabemos que es una fuerte presión, porque me consta que cada caso es individual, por eso hablar de casos individuales o de contar mi testimonio no es el mismo que pueda ser de alguna otra persona que esté acá, porque cada una de las resoluciones lo vemos, como él lo decía, además de las pruebas, si es que la da la persona, hacen una investigación exhaustiva, entonces realmente ven si realmente la persona tiene esta necesidad, y eso conlleva un trabajo y necesita el apoyo de todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Gracias Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar. Gracias Sandra Álvarez, presidenta de Sin Fronteras. Y gracias, por supuesto, a Ana Lorena Valle, presidenta de la Asociación de Nicaragüenses de México. Bueno, nada más le voy a pasar ahora la palabra a Luciana Weiner, que es mi colega periodista, para que ella dé pie a este segundo panel ya sobre integración. El primero de ellos, como lo platicábamos, es sobre protección. Ahora hablarán ellos sobre integración y después regreso con ustedes para platicar otra vez con Giovanni Lepri. Bienvenida, Luciana. Gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos, a todas. Qué alegría ver casa llena. Pues bueno, vamos a hablar de integración. La verdad que es un tema que a mí me parece fundamental porque... Bueno, primero porque es uno de los ejes de trabajo, evidentemente, de ACNUR, pero por otro lado porque rara vez la integración ocupa las primeras planas de los periódicos, rara vez está en el eje de la discusión pública y, sin embargo, es fundamental cuando hablamos de protección internacional para personas refugiadas. Por eso me da muchísima alegría que hoy nos acompañe Roberto de León. Él es director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También Pablo Moreno, director de Asuntos Corporativos de MAVE México. Adelante. Sí, gracias. Gracias, Pablo. Adelante. Y Nikili Galvez Ártica, participante justamente del programa de integración local. También es agente de ventas en Pull&Bear Inditex. Gracias. Sin más, vamos a empezar con este segundo panel. Y déjame, Roberto, empezar justamente contigo. Me parece importante hablar sobre las acciones que está haciendo el gobierno de México en torno a las personas refugiadas, desde su visión, desde su punto de vista. ¿Por qué es importante realizar estas acciones? Muchísimas gracias y bueno, primero buenos días a todas las personas que nos acompañan. Un saludo a Giovanni y a los 400 personas que todos los días trabajan en ACNUR en México. Me da mucho gusto estar aquí. Qué gran título de este informe, México, Esperanza de un Nuevo Hogar. Creo que captura muy bien lo que se señalaba al principio, que no es un informe solo de las actividades de ACNUR, sino de las alianzas. En gran medida es un informe de México, de la sociedad civil mexicana, de las empresas mexicanas, del trabajo de la Comar. Yo quería que me pusieran uno de esos de cantante de hip hop, pero después de ver cómo padeció Andrés, qué bueno que me tocó el micrófono normal. Y ahora sí, mira, creo que el punto, y qué bueno que tenemos esta oportunidad de hablar del tema, tiene varios componentes. Primero está desde luego la parte de reintegración inicial, que habló muy bien Andrés, cómo hemos hecho grandes esfuerzos para ampliar la capacidad para procesar las solicitudes y para que las personas tengan
la posibilidad de tener una definición de su estatus en México. También estamos trabajando mucho un aspecto y en una comisión intersecretarial que está presidiendo la canciller Alicia Bárcena por instrucciones del presidente, donde los distintos secretarios, desde luego la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, el DIF, que está haciendo un trabajo espectacular también con los niños y niñas, con más ya de 76 albergues, están planteando soluciones muy concretas. Y ahí hay una mesa que está abordando específicamente un grupo de trabajo, el tema de la documentación y el tema de precisamente avanzar en que más personas puedan beneficiarse de procesos de integración como los que estoy seguro vamos a ver más adelante, que es el PIL. Este proyecto es muy exitoso. Alrededor de 35,000 personas refugiadas ya se han beneficiado. Me da mucho gusto también que están los colegas de TEND con nosotros, porque justo estamos haciendo un esfuerzo desde México para ampliar estas capacidades. Y finalmente señalar que hemos insistido, ahora que Andrés hablaba del proceso de Cartagena más 40, en que tenemos que atender dos aspectos fundamentales. Las causas estructurales, porque los números y como se señaló aquí muy bien, los problemas continúan, la demanda sigue creciendo, y las soluciones integrales. Y una última que a mí me gustaría señalar porque corresponde al trabajo que también hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y me parece muy bonita, muy importante, es cuando estas personas deciden naturalizarse mexicanos, que es una decisión personal propia, pero que creo que es la última instancia de integración, porque entonces de pleno derecho se integran a la nación mexicana. Y decirte que también hemos avanzado ahí con Cancillería y ACNUR, hicimos un convenio para fortalecer nuestras capacidades para agilizar la identificación y canalización de personas refugiadas que pueden iniciar el trámite de naturalización. También ahí Sin Fronteras ha hecho un trabajo muy importante, señalándolos también a veces dónde están los cuellos de botella. Sí. En ese sentido, en 2022 y 2023 tuvimos la posibilidad de iniciar 680 trámites, de los cuales el 15% de los naturalizados fueron personas refugiadas. Entonces ese es otro elemento también y bueno, como creo que va a ser la constante en este evento, las alianzas estratégicas son fundamentales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Hablabas justo de trabajar en conjunto, mencionabas el PIL, el Programa de Integración Local, que es fundamental, me parece, en este sentido. Lo que hace el PIL es reubicar, acompañar a las personas que están, como decía Paola hace unos minutos, en la frontera sur, a otros estados, a otras ciudades, en el centro, en el norte, donde hay más capacidad de acogerlos de forma económica, ¿no? Hay más posibilidades en ese sentido. Y en ese sentido también el sector privado es fundamental y el trabajo, Pablo, que han estado haciendo desde MAVE, desde el inicio del PIL, es muy, pero muy importante. Y ahí hay un dato más que me gustaría dar. Evidentemente el PIL favorece, beneficia a las personas refugiadas, pero también a las comunidades, al entramado social. ¿Nos podrías ampliar un poco sobre esto, Pablo? Sí, cómo no, Luciana. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer, la verdad es un verdadero honor estar aquí. Giovanni, muy amable por considerarnos parte de la esperanza de un nuevo hogar, ¿no? Verdaderamente es muy emocionante, Luciana. Fíjate que alrededor en el año 2017 tuvimos la gran dicha de ser invitados a participar en un proyecto que recién iniciaba. Fue una especie de programa piloto que llevamos a cabo en el estado de Coahuila y justamente con la ACNUR, con la Comar y el gobierno del estado de Coahuila a través de la Secretaría de Trabajo en ese entonces y por parte de MAVE, tu servidor, estuvimos trabajando en cómo llevar o poner nuestro grano de arena en todo este esfuerzo de integración, ¿no? Vía el ofrecimiento de trabajo. Y lo que inició como un programa con una empresa, bueno, sería injusto decir una empresa porque también en ese entonces, si no mal recuerdo, teníamos una empresa local que fabricaba o fabrica muebles
que también se unió a la causa, de tal manera que tenemos un elemento de representatividad del sector privado diversa, ¿no? De una gran empresa o masiva a una oferta puntual de trabajo. Pues iniciamos este proyecto que a la fecha ya ha incorporado a más de 600 empresas. Es verdaderamente, no lo digo a la ligera y lo considero nuestro, puesto que aparte de ser parte del mismo, nos invita a cada uno de los que estamos aquí a reflexionar sobre el papel que pueden desempeñar en este muy emocionante capítulo de nuestra historia compartida, ¿no? Y como quiero resaltar a manera de testimonio algo que Andrés Ramírez comentó hace un momento y es importantísimo, a través de esta analogía. Cuando iniciamos como MAVE, internamente en la empresa había dudas, había muchas dudas, Luciana. Nos vamos a aventar a ello. Cada empresa tiene una familia como parte de sus empleados y todo, conformamos una gran familia, ¿no? Para que haya un nuevo hogar tiene que haber una familia, ¿verdad? Entonces, había dos primordiales dudas que ya las hemos comentado varias veces. La primera, dada que el lugar donde íbamos a iniciar este programa piloto está cerca de la frontera, en la ciudad de Saltillo, el primer temor era que usaran como trampolín este esfuerzo para después irse a Estados Unidos. Y el segundo temor era también la posibilidad que algunos de los integrantes que provinieran de este movimiento pudieran en un momento dado tener alguna referencia delictiva en sus países de origen, ¿no? Y ambos eran, pues, un elemento que no solamente se presentó en MAVE, sino que se ha cuestionado cada una de las empresas que han participado. Bueno, lo que yo te puedo decir como conclusión a ello es que nuestras preocupaciones están totalmente fuera de contexto. Yo quisiera resaltar, y hasta tomé nota de lo que Andrés comentó, eficacia y calidad. Sin duda alguna, la eficacia y calidad han sido elementos clave para ello. Y por parte del ACNUR, un elemento clave que hemos podido observar son los protocolos de trabajo. Sin duda alguna, los protocolos de trabajo que el ACNUR lleva a cabo han sido elementos que han brindado un elemento de credibilidad importante. Y déjame resaltar esto. Sin ese elemento de calidad, sin ese énfasis en los protocolos de trabajo y en esa integración que la Comar y la ACNUR llevan a cabo, ten la seguridad que el sector privado no se hubiera involucrado de esta manera. La credibilidad que ha brindado el actuar de la Comar y la ACNUR conjuntamente a través de estos instrumentos han sido clave. Y derivado de todo esto, pues reconocemos el inmenso valor que la diversidad y las nuevas perspectivas que los refugiados aportan a nuestra empresa, me refiero a su resiliencia, a su talento y la determinación, enriquecen la cultura de nuestra empresa. Y no solamente eso, mejoran la competitividad de nuestra fuerza laboral. Al principio era típico el caso cuando iniciaron los primeros refugiados, no me ayudes, compadre, porque llegaban con un entusiasmo que rebasaban algo así como lo que Paula refería al inicio, ¿no? Y que además los refugiados han tenido una influencia positiva en toda nuestra plantilla, ¿no? Primordialmente porque valoran el hecho que se les haya dado una segunda oportunidad. Este es un elemento clave. Llegan y se les está valorando una segunda oportunidad de vida, y no nomás para ellos, sino para sus familias. De hecho, por ello en MAVE estamos incorporando a las familias completas. Tenemos al papá, a la mamá y a los hijos trabajando en la empresa, como parte de esta oferta de integración que ha funcionado de maravilla. Y la dedicación, su dedicación es contagiosa. Esa es una palabra clave importantísima porque inspiran a los colegas,
¿verdad? Y contribuyen a que los equipos sean más cohesionados y sobre todo motivados. Ese es un hecho y lo tenemos plenamente documentado. Y en MAVE estamos trabajando con la ACNUR, con la Comar y otros organismos gubernamentales para que los refugiados se puedan incorporar y convertir en miembros integrales de las comunidades donde servimos, ¿no? Contribuimos, junto con la Comar y la ACNUR, a proporcionar empleos, acceso de créditos a la vivienda, ¿verdad? Escuelas y otras necesidades primarias, pero sobre todo los ayudamos a integrarlos como consecuente de todo ellos al tejido social, ¿verdad? Y no como extraños, esto también es algo relevante, sino como amigos y como vecinos. Entonces yo creo que el compromiso que estamos comentando va más allá del empleo que les proporcionamos. Se trata de integración, de empoderarlos y de crear vías para que los refugiados no solamente participen, sino que prosperen de nuestra economía. Eso es algo muy importante. Y quizás si me lo permitieras nomás hacer un énfasis en algo de lo que también se estaba comentando, la tendencia del nearshoring no podemos dejarla a un lado. Sí. Aparte de la sustentabilidad, la tendencia del nearshoring está siendo una parte importantísima para que México sea la esperanza de un nuevo hogar, ¿no? Y si bien el nearshoring es meramente pues, un movimiento económico per se, la verdad es que nos ofrece una profunda oportunidad social. Nos permite reimaginar nuestra fuerza laboral, así de sencillo. Construir puentes donde pues, han existido muros, ¿verdad? Sí. Y mostrar al mundo que el crecimiento económico y los principios humanitarios no solamente pueden coexistir, sino florecer juntos. Entonces, la historia de México en el siglo XXI, hoy por hoy, debería de ser, y va a ser, estamos seguros de ellos, una historia de innovación, de resiliencia y inclusión. Y los refugiados van a ser parte integral de este gran esfuerzo. Y pues bueno, pues meramente, por último, comentarte que es importante destacar los papeles que todos debemos de seguir llevando a cabo. Los gobiernos apoyando a la solución de desafíos administrativos que permitan que los refugiados se beneficien de los programas, en particular de este que estamos refiriendo, a las empresas para que se sigan adicionando, ¿verdad? Sumando a esta causa, ya que el número de refugiados lamentablemente a nivel mundial sigue incrementándose, y obviamente a la ACNUR y a la Comar, para que pues, trabajen como el pegamento, perdóname, que une todo esto. Así que, pues, colaboremos, innovemos y trabajemos para un futuro en el que todos, independientemente de nuestro origen, podamos compartir la prosperidad de las naciones, de cada una de las naciones y lo que tienen que ofrecer. Así que este sería el mensaje y la inspiración que nos conlleva estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hablabas de dedicación, hablabas de compromiso, hablabas de voluntad, de diversidad. Y déjame agregar ahí 187 millones en impuestos, 3 veces el presupuesto de la Comar. Y eso también es muy, pero muy importante. Sí. Nicky, ahora voy a pasar contigo. Me da muchísima alegría saludarte y pues que nos cuentes tu experiencia. Todo lo que hemos estado platicando aquí hace unos momentos, tú lo viviste en carne propia. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de integración? Pues, primero que nada agradecer por esta oportunidad de estar aquí, agradecer a la Comar, a Casa Frida, a todos los involucrados. No fue fácil, lo digo, pero lo logré. Estoy aquí y pues es una lucha constante y me sentía una extraña aquí en el país. Pero a medida ha pasado el tiempo, me siento propia y parte de mí se siente mexicana también, aparte de que al momento de que decidí partir de mi país iba con una meta, llegar a Estados Unidos, y realmente México me envolvió, me acuerpó,
me abrió sus manos y me dijo, es aquí donde te corresponde estar. Y aquí me siento feliz, aquí he tenido todas las oportunidades que en mi país quizás no tuve, como trabajar en diferentes áreas que quizás allá por mi orientación sexual se me negaban. Y lo digo, la orientación sexual solo es una etiqueta. Aquí hay capacidades y aptitudes que puedo desempeñar cualquier trabajo en cualquier área, en cualquier lugar. Desde el momento que llegué aquí, dije, hay cosas que tengo que cambiar, superarlas, y mi mente ha mejorado en ciertos aspectos. Ya no me siento una persona no útil, sino de hecho soy una persona útil, importante, y agradezco a todas las personas que me han ayudado en este proceso, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Soy Nikki de México, gracias a todos ustedes, gracias a todo ese apoyo que me han brindado las diferentes organizaciones como Casa Frida, a través de sus colaboraciones, y todas esas cosas me han hecho una mejor persona. Sí he sentido que hay ciertas brechas en algunas dependencias del Estado, como en el sector salud. Sí creo que es apto trabajar un poquito y darle un no a esa xenofobia, porque la he vivido. Imagínense esa interseccionalidad que tengo. Soy una mujer trans, refugiada. Eso es lo que ven, no ven más allá. Entonces es necesario la creación de políticas específicas o protocolos para que estas personas puedan mejorar la atención al momento de abordar a una persona trans, a un chico gay, bueno, a toda lo que es la población LGTB. Y no solo lo digo por la población LGTB, lo digo por todas las personas refugiadas y desplazadas que buscamos ese acceso a salud, a educación, a un trabajo. Porque lo dije y lo digo, nadie me dio un protocolo o una guía de cómo tratar a las personas heterosexuales. No existe. Entonces, ¿por qué crear un protocolo de cómo tratar a las personas LGTB? No tendría por qué. Simplemente tratarlas con respeto y respetando sus derechos, basta y sobra. ¿No lo creen? Pero como les digo, con el tiempo creo que todas estas cosas van a mejorar, y pues me siento contenta, feliz. Ya no tengo la idea en mi cabeza de decir voy para Estados Unidos, no, me quedo acá. Aquí lucharé, y ahora mis metas son pues tener un hogar que sea propio, y la integración familiar con mi mamá y mi sobrina. Esas son las metas más ambiciosas que tengo por ahora, y al igual les pido esa bella colaboración por parte de ustedes para que Casa Frida y Refugio pues puedan seguir adelante, ya que no nos damos abasto ni en Tapachula ni aquí en la Ciudad de México en atender a toda esa población que necesita pues un lugar donde estar. Así es que les pido que si puedan donar o hacer sus colaboraciones, sería de mucha gracias. 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 Gracias, Nikki. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por tu valentía. Y me quedo con alguna de las partes que decías, los retos. Hemos hablado de todo lo que se ha avanzado en la materia, que es mucho, hay que decirlo. Pero también tenemos que hablar de los retos que todavía persisten. Pablo, déjame volver contigo rápidamente para preguntarte sobre esto. ¿Qué falta todavía por trabajar en materia de integración en las empresas, en materia de contratación? ¿Dónde estamos y qué nos falta? Sí, muchas gracias. Fíjate, Luciana, que sí ha habido y existen algunos retos. Y por cuestión del tiempo yo quisiera resaltar principalmente uno de ellos, que es básicamente cómo incorporar a los refugiados al ámbito bancario.
Como ustedes saben, todas las empresas para pagar la nómina tenemos que obviamente incorporarlas a las políticas de la misma empresa y del sistema bancario. Y ahí nos hemos encontrado pues un sinnúmero de retos, ¿no? Hoy por hoy lo que es el carnet de refugiados no necesariamente es ampliamente conocido o inclusive pues aceptado, sí, ¿verdad?, como tal por las instituciones bancarias. Y si bien ha habido importantes avances que se ha logrado en incorporar bancos que están dispuestos a otorgar un instrumento que se pueda acoplar, la realidad es de que, por ejemplo, hablando un poco en el rubro de las grandes empresas en México, pues ya tienen convenios muy establecidos con un banco en particular y es muy difícil que fuera de esos procesos puedas actuar, con excepciones para quizás un banco que en particular tenga un instrumento per se, pero no tiene la relación completa con la empresa. En el caso nuestro, inclusive llegamos a una integración bancaria de tal magnitud que en las plantas que tenemos sucursales ya del banco. De tal manera que lo que estamos trabajando hoy por hoy muy exitosamente es primero un acercamiento con el apoyo de Comar y la ACNUR con el banco, explicarles las necesidades y paralelamente en que se van formalizando los procesos, estamos ya capacitando a las sucursales bancarias que tenemos en las plantas para que ya reconozcan todo esto. Y es ahí donde prácticamente estamos por terminar de hacerlo y pensamos ya que con ello podremos tener un énfasis todavía mayor para poderlo hacer, porque imagínate, pues un gran esfuerzo por todo lo que se ha comentado y una vez que llegan, ¿cómo los incorporamos? Claro. Es verdaderamente un tema y lo que no queremos es promover la economía informal, por supuesto. No, claro. Entonces, por ello es importante. Entonces, yo creo, Luciana, que sería uno de los principales retos que estamos viviendo y que pronto lo vamos a solucionar como empresa. Pero global, claro, no es el caso representativo de todos. Claro. Entonces, es un reto todavía por trabajar. Nos quedamos con eso. Pablo, muchísimas gracias. Déjame cerrar contigo, Roberto. Foro Global de Personas Refugiadas, México se comprometió a cosas muy puntuales, muy concretas que podrían ayudar, digamos, en este tema y en otros más. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, con muchísimo gusto, Luciana. Yo creo que eso es lo importante de estos compromisos internacionales. En el caso del Pacto Global de Refugiados, como también el Pacto de Migración, que aquí está mi colega Fernando, que fue uno de los negociadores de esos dos instrumentos, porque a veces los vemos como muy lejanos, ¿no? Sí. Parece que están allá y que fue como ese acuerdo diplomático, pero tienen repercusiones muy concretas gracias a estos mecanismos de seguimiento. México ha participado activamente en las 2 ediciones del foro. Ahora en diciembre pasado estuvimos ahí con el titular de la Comar, con Andrés, con el subsecretario Joel Hernández, y lo que fue importante fue el proceso previo, claro, porque no es llegar a la reunión que dura 2, 3 días, sino que se hizo una serie de consultas, también de la mano del ACNUR, y lo que me gustó a mí mucho fue que logramos presentar 8 compromisos, pero esos compromisos fueron algunos que tenían que ver en el ámbito del gobierno federal, pero también, por ejemplo, que veíamos el punto neurálgico que es Tapachula, sí, en relación con esta dinámica de movilidad humana, y también se presentaron compromisos de gobiernos locales, 3, y creo que lo importante es que veamos que estos espacios tienen esta retroalimentación constante y que debemos de prepararnos para el siguiente ciclo. No solo implementar esos compromisos que ya están, sean los instrumentos jurídicamente vinculantes o no, hay un esfuerzo muy importante de la comunidad internacional y también otro aspecto relevante es que logramos posicionar buenas experiencias de México. No es solo el ir y decir y comprometerse y reconocer los cuellos de botella, lo mucho que hay que hacer. Esto es muy importante, sí, en el ámbito de derechos humanos. Siempre uno presenta avances, pero tiene que reconocer que hay muchísimos desafíos, claro, y aprender de esas experiencias de otros países. El foro también nos dio esa oportunidad y uno de los planteamientos que hicimos más integrales fue precisamente el de trabajar
en una política integral de movilidad que tenga el componente también de refugio, desde luego, con una perspectiva de derechos humanos. Y esto es muy importante porque se vincula a otras obligaciones internacionales de México que estamos atendiendo. Simplemente este año, por ejemplo, vamos a presentar nuestro informe también al Comité de Trabajadores Migratorios y también hay componentes ahí importantes que estamos atendiendo. Entonces, nosotros vemos esos espacios no como una reunión más, sino como una oportunidad de hacer un corte de caja interno. Y aquí, de nuevo, la interacción con Comar y con ACNUR fue muy relevante para esa reunión que fue en diciembre pasado. Además, en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo cual tuvo todavía una visibilidad mayor y recordándonos ese origen, ¿no?, de dónde venimos, todo este movimiento internacional de derechos humanos, que, como se explicó aquí, es muy importante que se siga viendo que hay una protección especial y un régimen jurídico especial para la atención de los refugiados y de los asilados políticos. Pues felicidades, Roberto. Muchísimas gracias a todos, a todas. La verdad, yo me quedo esperanzada con todo lo que platicamos. Evidentemente esto se trata de ir sumando esfuerzos, se necesitan las autoridades, pero el sector privado, pero las organizaciones, las agencias de Naciones Unidas, es decir, hay que unir estos esfuerzos y en ese sentido creo que ACNUR no solo nos da un diagnóstico como el que ya veíamos, ¿no?, de estas cifras concretas, puntuales, sino también un cambio de narrativa sobre las personas refugiadas y sobre las personas en situación de movilidad en todos los sentidos y eso creo que es importantísimo y fundamental. Gracias a todos, Pablo. Gracias, Luciana, muy amable. Si me lo permites, quédate en el escenario. Los demás los despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, hemos pedido a Pablo que se quedara un momento porque yo, la verdad que quiero hacer un reconocimiento personal, que ha sido el pionero, pero a quien he tenido también el coraje de ir contracorriente. Muchas veces no puedo llamarlos revolucionarios porque no sé. En algo nuevo, todos nos miran un poco raro, diciendo ¿qué estará haciendo esta persona? ¿Qué estará haciendo esta institución? Y Pablo tiene dos: de haber sido extremadamente eficiente, pero el otro de estar extremadamente discreto en estos años. Pero atrás ha sido el mejor embajador de la inclusión de los refugiados en México que uno se puede imaginar. Entonces, sin quitarle nada a nadie, porque todos hemos contribuido, pero sí yo me siento totalmente tranquilo y contento de entregar pequeño reconocimiento que te quiero hacer entrega. Gracias, Giovanni. Jesús. Y también solo añadir que hay 600 empresas que participan hoy del programa. Es una empresa que es particularmente significativa por ser una empresa mexicana, pero era una empresa del tamaño que tiene. Yo siempre digo, si no sabe qué es Mave, miren tu cocina. Creo que la mayoría de los mexicanos la conocen. Entonces, realmente, Pablo, mil gracias por haber sido el revolucionario que has sido con nosotros y tan discreto siempre. No, muchas gracias, Giovanni. De veras. Muchas gracias. Bueno, para esta última plática, por supuesto que teníamos que hablar contigo para cerrar, tener conclusiones. Y lo primero que quiero preguntarte, por supuesto que va a tener que ver con un resumen a modo muy breve de lo que has visto del trabajo, de lo que fue 2023 específicamente para ACNUR. Pues ya vamos bastante tarde con el tiempo y creo que la verdad que el resumen fueron las intervenciones, fueron los diferentes paneles. Me gustó mucho cómo fue un equilibrio entre desafíos, pero también oportunidades y avances. Sí, tal vez destacar algunos puntos. Creo que ha sido también el 2023 un año de primeras veces. Ha sido la primera vez que México ha recibido 140,000 personas refugiados y refugiadas. También ha sido la primera vez que la Comar ha sido totalmente digitalizada, que nos parece muy importante por lo que se habló de eficiencias y de eficacias. Entonces ha sido un año que ha visto muchos temas
en el cual podemos decir que sí se ha avanzado, y también un año que ha mantenido unos desafíos. Creo que uno de los importantes ha sido que, sobre todo al final del año, la entrega de documentación para personas solicitantes de asilo y refugiadas ha sido más complicada, y lo que seguramente es un tema que nos lleva a mirar al futuro, a cómo poderlo resolver para poder seguir dando oportunidades a las personas de poder tener una integración eficaz. Hay una persona, no puedo decir quién es, pero de un gobierno local, que decía: nosotros aspiramos a la inclusión total. Y yo decía: wow, qué ambicioso, pero después me quedé con esta palabra, porque creo que México sí puede. Entonces, ¿por qué no ser ambiciosos si esto es posible? Tal vez un otro punto ha sido el desplazamiento forzado interno. Ha seguido creciendo, hay, por lo menos se mencionaba 7 estados, pero también ha habido un esfuerzo por parte de las administraciones locales para poder avanzar en legislación, en protocolos, en presupuestos y en respuesta al desplazamiento forzado. Entonces creo que, de nuevo, un equilibrio bastante fuerte de avances y desafíos ha sido la característica del 2023. Ahora, para 2024, ¿cuáles son las urgencias o los retos más apremiantes tanto para refugiados como para solicitantes de asilo? Pues creo que uno es reconocer que la movilidad humana es un hecho, que estamos viendo siempre más personas que por razones distintas, y esto se explicó muy bien en estos paneles, están llegando a México. Entonces creo que el gran reto es cómo asegurar, y lo mencionó Roberto también, que independiente de la razón en la instancia que tengan un canal que les permita de ver a México como un país de asilo, un país de poderse estabilizar, un país donde tener oportunidades, y hacerlo siempre poniendo al centro los derechos. Estamos hablando siempre de respeto y fortalecer los derechos de las personas. Esto creo que es un desafío, porque además hay otro desafío, yo lo puedo decir: estamos en doble elecciones simultáneas, y claramente esto sí tiene un impacto y un efecto también en cómo se está viendo todo el tema de la movilidad humana. Entonces creo que el 2024 en este sentido será un año bastante movido en ese sentido, pero creo que, de nuevo, si el horizonte siempre es el respeto de los derechos y brindar opciones, creo que en este sentido podemos ver buenos resultados. También creo que es el año donde la integración y el acceso al trabajo, el acceso a los bancos. Aquí tenemos nuestros amigos de Banorte, que ha sido uno de los bancos que ha abierto sus puertas a las personas refugiadas. Creo que sí también puede dar buenos resultados. Ahora, también la semana pasada se hizo esta consulta en México que le hemos estado platicando el día de hoy en numerosas ocasiones, que es el proceso Cartagena 40, y preguntarte por qué es tan importante y por qué este ejercicio de hacerlo cada 10 años. Pues creo que Andrés lo mencionó muy bien. Entonces, simplemente reiterar que estamos en un ambiente de movilidad humana extremadamente dinámico, donde también los conceptos mismos de protección y de cómo brindar protección hay que asegurarse que se puedan progresivamente adaptar, innovar y ajustar a un contexto que sigue cambiando. Y me parece muy importante subrayar también la importancia, y ahí alguien mencionó el Pacto de Refugiados, pues también de resaltar que hay 2 pactos, que son el Pacto de Refugiados y el Pacto de Migración, y que tienen que trabajar juntos, porque, como muchos han mencionado ya en este contexto, pues la población que llega a México tiene necesidades distintas, tiene marcos jurídicos distintos, pero en muchos casos llegan en situaciones muy similares. Entonces yo creo que Cartagena 40 tiene que ser realmente donde se va a innovar según algunos de los temas fundamentales, y que asegure también que se logre tener siempre más una visión regional que tenga en consideración las diferentes necesidades de las diferentes poblaciones. Ahora, en resumen, todo esto, ¿cómo lo ves tú en cuestión de proyectos ya mucho más específicos u objetivos más específicos para ACNUR durante el 2024? Pues podríamos abrir otro panel y reempezar con esto, pero voy a estar solamente con tres puntos en píldora. Uno, reconocer las iniciativas que el Gobierno de México y particularmente las Secretarías de Relaciones Exteriores ha tomado. Roberto ya lo mencionaba, de coordinar que las instancias públicas responsables
tengan sus acciones, su coordinación en manera propositiva. Uno de los temas son la creación de unos centros, llamamos centros multipropósitos, centros multiservicios, que permitan a la persona que llegan a México, en vez que hacer la vuelta de las 7 iglesias, como hacían antes, que las 7 oficinas de la Comar o de la ACNUR o de otras, puedan encontrar una asesoría, unas respuestas, una canalización en unos lugares específicos. Eso me parece, me parece importante. El otro, ojalá que podamos cerrar el 2024 con una ley federal de atención al desplazamiento interno. Las leyes no son todo, pero son mucho, porque ayudan a dar también un direccionamiento y un marco de cómo poder después reglamentar y diseñar las políticas públicas. Entonces creo que también esto es muy importante. Y tal vez el tercero es asegurar que, a pesar de todo lo que puede ser el ruido que viene de otras situaciones, también temas que mencionaba antes de todo este fervento electoral, pero que el concepto de integración, el concepto de transformar la integración o estos proyectos pilotos o estas iniciativas que nacieron de la manera muy espontánea hace unos años se transformen en políticas públicas estables y que a un cierto punto se puede decir, bueno, no se necesita que la ACNUR siga, no se necesita que otros sigan porque funciona como política de Estado, política de gobierno. Esto me parece que son las 3 cosas que me gustaría ver. Pero quisiera también, tal vez realmente concluir, bueno, primero haciendo un pequeño reconocimiento personal al equipo maravilloso que ha trabajado atrás del informe y de la organización de este evento y de todo lo que han hecho, porque realmente me parece que hay que reconocer, o no puedo reconocer a cada uno y a las maravillosas moderadoras, a Luciana y a Silvia por habernos invitado. Pero también hacer un reconocimiento especial a la comunidad internacional, a nuestros donantes. O sea, yo no lo mencioné de manera específica, pero sí lo quiero mencionar, que el ACNUR no podría hacer absolutamente nada si no fuera por las contribuciones que recibimos por parte de gobiernos, de sector privados, de individuos. Entonces esta no es que estoy haciendo una petición de fondos en este momento, pero quiero reconocer que cada año o cada momento y las necesidades aumentan, porque a veces me siento que exagero un poco, pero cuando digo que en tantas cosas vamos bien, pero la humanidad en cuanto a resolver conflictos sin violencia no va muy bien. Y lo vemos porque vamos a 110, 115 millones, como si fueran siempre a récord de las Olimpiadas, de quién peor le va en términos de aumentar personas que están huyendo contra su voluntad. Entonces, las causas, y lastimosamente vemos que cada día abrimos los periódicos y aumentan situaciones de conflicto interno, de conflicto internacional. Entonces, es un hecho, los recursos son los mismos, los conflictos son más. Este tema seguramente es un tema relevante. Entonces quiero hacer también un énfasis en este punto. Y no sé, Paula, si cerrar. Creo que con eso podemos cerrar. Entonces realmente el cierre es realmente un agradecimiento profundo a todas y todos ustedes. Mi convicción absoluta es que juntos vamos más lejos. Tal vez solo vamos más rápidos, pero seguramente juntos vamos más lejos. Seguramente hay varios que no he podido agradecer o reconocer, pero sigamos trabajando juntos y viendo que este famoso vasillo medio lleno, pues que México sea así y que sea más que medio lleno o casi lleno. Y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias, Giovanni. Y que México siga siendo la esperanza de un nuevo hogar. Gracias a todos. Bonito día.